El secretario general de la OEA, Antonio Guterres, exigió hoy a Donald Trump que tenga un manejo responsable de sus fronteras, mientras el presidente estadounidense insiste en su política migratoria, en el veto a los migrantes, e incluso se filtran conversaciones de la Casa Blanca donde habría ofrecido enviar tropas a México para proteger la frontera. ¿Podrá la presión internacional lograr que Donald Trump cambie o reduzca o mitigue su política o los excesos de sus medidas extremas de política migratoria? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto y venimos a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no retrocede en sus medidas extremas para blindar las fronteras de su país de refugiados y migrantes, a pesar de manifestaciones de protesta y la creciente oposición política dentro y fuera de Estados Unidos a ellas. Trump anunció nuevas medidas para verificar antecedentes de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos a fin de impedir el ingreso de potenciales terroristas. Asimismo, suspendió durante 120 días la entrada de todos los refugiados, detuvo indefinidamente la llegada de aquellos procedentes de Siria y durante 90 días los 7 países con población predominantemente musulmana. Un juez logró detener el fin de semana la orden de deportación de algunos migrantes a sus países de origen, pero el Departamento de Seguridad Nacional anunció que mantendrá la prohibición de entrada al país de inmigrantes de 7 naciones. El expresidente Obama rompió su voto de silencio para criticar sus medidas y advertir sobre el peligro de ellas para los valores estadounidenses. Y el gobierno mexicano explora medidas para evitar la amenaza de que se graben las remesas a través del envío del dinero por la banda de desarrollo. La prohibición de entrada de inmigrantes de Siria, Yemen, Irak, Irán, Libia, Somalia y Sudán, incluso con visado, han provocado nuevas protestas espontáneas en todo el país desde el fin de semana. ¿La presión internacional obligará a Trump a levantar el veto migratorio? Posiciones. 1. Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter en momentos que la implementación de su orden ejecutiva migratoria detonó protestas populares en algunos de los principales aeropuertos de Estados Unidos que el país necesita fronteras fuertes e inspecciones extremas. 2. Barack Obama expresó su apoyo a las protestas contra la prohibición de entrar a Estados Unidos de inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana porque están en juego los valores americanos. 3. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió a la administración de Donald Trump que elimine el veto migratorio lo antes posible porque viola principios básicos y le recordó que, como cualquier país, Estados Unidos tiene la obligación de gestionar sus fronteras de una manera responsable. Desde la ONU se reitera que los miembros del organismo no pueden discriminar a las personas por su origen o fe religiosa. 4. Esto es la Unión Europea. Y aquí no se discrimina por nacionalidad, raza o religión. Con esta frase, la Comisión Europea expresó su primera censura pública contra la política migratoria de Donald Trump y sus mensajes respecto a la tortura, el terrorismo y la inmigración. 5. Tanto la canciller federal alemana Angela Merkel como la primera ministra británica Theresa May tuvieron expresiones de crítica a la decisión de prohibir el ingreso de inmigrantes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la política migratoria de Donald Trump. Ha sido el asunto desde el fin de semana, causa de protestas, de movilizaciones, de rechazo internacional. Muchos de los frentes que se le están abriendo es por ahí. Y hoy el secretario general de la OEA, Antonio Guterres, le pidió eliminar el veto migratorio. De esto vamos a hablar hoy y vamos a comenzárselo a preguntar a Amalia García, que nos acompaña. Me da mucho gusto que esté con nosotros, Amalia García, secretaria del Trabajo del Distrito Federal, pero una larguísima experiencia en asuntos internacionales. Y migratorios también. Zacatecas tiene la mitad de su población en Estados Unidos. Exgobernadora de Zacatecas, así es. Conocemos desde distintos ángulos. Al monstruo. Completo. Al monstruo. Completito. Amalia, ¿es posible que pueda hacer mella declaraciones, la presión internacional, declaraciones, exigencias como la del secretario general de la OEA sobre Donald Trump? Yo lo que creo es que él está atendiendo a su electorado, porque él ya está pensando en la próxima
elección, es decir, dentro de 4 años, y no está atendiendo a la opinión pública internacional ni a la parte del electorado y de la ciudadanía que él considera que no votó por él, sino que él está atendiendo a esa opinión pública que le dio el voto y a la cual él le prometió el muro, que expulsaría a los mexicanos, que acabaría con los terroristas, aunque acabe también con los que buscan refugio porque han luchado en contra del terrorismo. Es decir, y además me parece que cuando Donald Trump dice algo, a diferencia de México, que nosotros tenemos un lenguaje amable y a veces no queremos decir las cosas con claridad, cuando él dice no, quiere decir no, y cuando dice voy a hacer esto, es que va a hacer eso. O sea, lo que se ve es lo que hay. Así es, absolutamente. Él no anda con medias tintas, sino que si dice que va a hacer algo, lo que mostró es que no era un asunto de lenguaje para campaña y otro cuando fuera presidente, sino que lo que dijo en campaña realmente se propone hacerlo. ¿Qué es lo que podría detenerlo? El Congreso norteamericano, aunque tenga una mayoría republicana, es el que tendría la posibilidad de decirle no. O la calle. O la calle, pero ha estado pronunciándose la gente en todo el planeta y sin embargo él continúa exactamente como estaba al principio. Déjame buscar el contrapunto de Jesús Gallegos, profesor investigador, experto en asuntos migratorios de seguridad nacional de la UNAM, y también, por supuesto, le agradezco muchísimo, como siempre, que esté conmigo, José Martín Iñiguez, del profesor investigador de la Ibero. Como siempre, Pepe. Un placer a los dos. Y la pregunta es un poco lo mismo. ¿Tú crees, igual que Amalia, que es un asunto electoral y que, por tanto, la presión internacional no le va a hacer mella? Definitivamente es un proceso electoral. Sigue en campaña Trump, pero yo no me iría a los 4 años. Está pensando en los próximos 2 años, cuando se puede renovar y fortalecer su presencia en el legislativo estadounidense. Prácticamente estamos hablando de un periodo más corto. Y en el caso de las instituciones internacionales, definitivamente Naciones Unidas tiene un descrédito desde hace varias décadas y particularmente ante el poderío estadounidense. Guterres en particular ha tratado de reposicionar lo que muchos otros secretarios generales han dejado entrever: debilidades, ineficacias y otras condiciones negativas que acarrean las decisiones que desde organizaciones como Naciones Unidas hoy vemos frente al poderío de los Estados Unidos. Y no solo es eso, yo me atrevería a señalar que las acciones de Donald Trump no solamente están contra Naciones Unidas, sino contra otras organizaciones internacionales que fueron constituidas por el poderío estadounidense, la OTAN, o que en algún momento han tratado de hacer contrapeso a la Unión Europea. De ahí que el margen internacional frente a las decisiones nacionales en el caso de esta administración, pues nos deja entrever que hay un déficit significativo, y entonces, sí coincido, lo que está diciendo Trump es algo que potencialmente se puede llevar a cabo. No ha sido solo Guterres, aunque hoy digo con mucha claridad que era necesario que tuviera un manejo responsable de sus fronteras. Declaraciones similares de la Unión Europea diciendo no se puede discriminar por razón de raza o de género a los refugiados y a los migrantes. ¿Coincides que también la presión internacional no va a ser un factor que juegue aquí? Yo creo que lo único cierto, lo incierto, ¿no? Estamos hablando de algo atípico, algo que no hay parangón en la historia de cómo poderlo llevar a una comparación histórica. Estamos hablando de una plutocracia, de un gobierno de ricos, pero no de ricos, de los más ricos que hay. Segundo, gerontocrático, la gran mayoría de ellos son hombres ya mayores, sí, empresarios, que están viendo a Estados Unidos como Estados Unidos S.A., lo están manejando como una corporación y no como un país. Yo coincido con Amal y con Jesús que en este momento es un momento histórico, y él está respondiendo a un electorado que votó por él, y que indudablemente ha hecho lo que no hicieron muchos presidentes, incluyendo el de nosotros, hacer una semana de lo que había prometido a su electorado. De las 13 órdenes ejecutivas, de las 13, y un memorándum de entendimiento que tiene para no contratar más personal, lo que él dice es, esto les prometí, y aquí está. Ahora, lo interesante, y eso es lo que yo tengo que decirle al presidente, si nos está escuchando, que hay que ser como los chinos, esperarnos, no acelerar los procesos, porque precisamente por acelerar los procesos, aún sin gabinete y hacer acuerdos de segundo nivel, esto nos lleva al resultado que hoy tenemos, ¿no? A ver, no acelerarnos, pero, Amalia, la verdad es que el clima digamos, de acoso y de temor que están viviendo los paisanos allá, los migrantes, es enorme. Comienzan a haber ya incluso, digamos, agresiones en las calles y actos, pues, de discriminación y de racismo. Estamos actuando, digamos, el gobierno mexicano
a la altura del reto en materia migratoria, sobre todo en términos de protección de nuestros connacionales? No, yo creo que ha habido un enorme retraso. Por ejemplo, el gobierno mexicano se planteó con el gobierno de Estados Unidos, con Barack Obama, que deportó a 2 millones aproximadamente. No, más. A más de 2 millones. Casi 3 millones al Así es, final. lo que se llegó a llamar por el gobierno mexicano una repatriación segura y ordenada. Bueno, yo quiero aquí compartir lo que ya sabemos de lo que es la llamada repatriación segura y ordenada. Tenemos el gobierno de la Ciudad de México un módulo en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 2, adentro, donde llegan los aviones con las personas deportadas. ¿Y qué es lo que nos dicen? Todavía hace 8 días me lo decían. Los sube el gobierno norteamericano a los aviones, los esposan de manos. Si ellos protestan, los esposan también de los pies, les tienen una cámara en el baño, no pueden ir ni siquiera al baño porque los están vigilando. Esa es la repatriación ordenada, esa es la repatriación segura. Pues es infame. Y por supuesto que el gobierno mexicano ya se está tardando en acudir a todos los organismos e instancias internacionales a plantear esto como una prioridad en la defensa de los derechos humanos. No solo contratar abogados a través de los consulados. Bueno, no está mal eso, pero es un asunto de violación gravísima a los derechos humanos y tendría que llevarse a los más altos ámbitos, de tal manera que, aunque Donald Trump no esté tan dispuesto a escuchar la opinión pública internacional, hay que ejercer una presión. Y el gobierno mexicano tiene que ponerse a la cabeza de la defensa, no solamente por nuestros paisanos, sino que el resto del mundo está viendo cómo reacciona México. México es la prueba. Si a México lo doblan, bueno, el resto del planeta ¿Está haciendo el va teatro, a estar... el teatro de operaciones? Así es. O sea, Es un teatro de el operaciones. mensaje no es para México, el mensaje a lo mejor es para China o es para, digamos, para el reordenamiento que él trata de proponer. Todos los temas son diferentes. Trump tiene una agenda de seguridad, una agenda de migración, una agenda económica, de salud, y tiene diferentes apartados. Desde luego, México en el marco comercial también se incluye. Sin embargo, si bien la coincidencia es en que se tiene que ir con cautela en algunos apartados vinculados a la protección, lo cierto es que el déficit hoy es no de este momento, tenemos décadas. Los departamentos de protección en los consulados han sido ineficientes, han sido incapaces de generar mecanismos constantes para dar respuesta a las necesidades apremiantes que tienen los paisanos en ese país. Y por otro lado, yo diría, no podríamos comparar la respuesta de México con la que le puede ofrecer en materia comercial China, los Estados Unidos, o la que le puede ofrecer en materia militar Rusia misma. Es un teatro de operaciones particular para lo que podríamos llamar un intervalo de seguridad fronteriza y comercio, prácticamente. Ahora, es un teatro de operaciones que tiene, digamos, efectos devastadores en la realidad. Uno de los temas son las remesas. Y ahí el secretario Meade acaba de anunciar que van a estudiar la posibilidad de que a través de la banca de desarrollo crear mecanismos que les permitan enviar a los paisanos las remesas directamente. ¿Es viable o no es viable? ¿De qué es viable? La pregunta es ¿por qué después de tantos años que han enviado remesas, se de repente ponen las pilas hoy se acuerdan de este tema? Es que en realidad las remesas no son de desarrollo, las remesas son de sobrevivencia. Pero lo que dice es que a través de la banca de desarrollo podrían para evitar que sean grabadas. Se puede hacer esto y hay muchos caminos más, como lo hacen los cubanos. Los cubanos no necesitan la banca internacional para mandar dinero a sus paisanos, lo hacen a través de las propias familias que van y regresan. Esto ha sido histórico. Yo lo que sí veo es que el gobierno mexicano frente a esta crisis puede abrirse una serie de oportunidades que anteriormente no teníamos. Esta banca de desarrollo, históricamente hay un programa que se llama 3x1, que lo conoce muy bien Amalia, porque ella fue una de los que estuvo en este programa, pero que las remesas en realidad no son para provocar desarrollo. Lo que yo sí veo es que en un futuro podemos traer repatriaciones de dinero de mexicanos exitosos en Estados Unidos. Esto sería un tema que podría de una manera u otra sí crear desarrollo en nuestro país frente a lo que se está viviendo en Estados Unidos, porque hay que acordarnos que esta población de origen mexicano en Estados Unidos, tan solo de los que nacieron de este lado, son más o menos 12 millones.
pero de estos cerca de 6.57 millones son indocumentados, que son los que normalmente están enviando sus remesas. Pero también hay mexicanos bien posicionados económicamente, con mucho éxito económico, que desde una perspectiva de desarrollo para nuestro país, hoy serían útiles frente a eso que estamos viviendo. Dos propuestas sobre la mesa. Una, justamente la del envío de las remesas a través de la banca de desarrollo, y la otra, sí, me imagino, incentivos para que los capitales de mexicanos allá vengan para acá. ¿Se puede, no se puede y cómo se haría, Amalia? Bueno, por supuesto que la bancarización y que la gente no solo la mande por mecanismos como Western Union, que son perfectamente detectados por el gobierno norteamericano, sí, y que pudieran imponerles, sí. y supervisados, y les van a querer imponer un impuesto, según ha dicho, como una de las posibilidades. La gente tal vez lo que va a plantearse es una triangulación para que no detecten que viene a México el dinero y a lo mejor lo mandan a X país, a Francia, a Chile, a donde sea, para que luego llegue a México. Los montos efectivamente son recursos para la sobrevivencia. Se lo mandan a sus familias para que coman, para compra de medicamentos, para vestido, etcétera, pero son montos fuertes. Solo la Ciudad de México, que ocupa el 8º lugar en recepción de remesas, de acuerdo con el Banco de México. El Banco de México, en 2015 fueron 1,000 millones de dólares en remesas. Esto es 22,000 millones de dólares que llegaron por remesas a la Ciudad de México y que impactaron en el consumo de la ciudad. Altísimo. Altísimo. Bueno, a Michoacán son alrededor de 50,000 millones de pesos, porque son como 2,500 millones de dólares. Entonces, es un recurso que de cualquier manera impacta en la economía, en el consumo, mueve. Bueno, es ya la primera fuente de recursos del país, ¿no? Así es, de divisas, es la primera fuente de divisas, después está el turismo y en tercer lugar ya el petróleo. Entonces, y de bajada. Por supuesto. Y yo creo que estas remesas, nadie, ni Donald Trump, ni aquí el gobierno mexicano pueden decidir en qué se utilizan. Deben llegar, sí, porque es dinero de las personas, pero no es un dinero que se pueda decir, lo vamos a utilizar en construcción, en construir una fábrica, no. Es dinero para las familias, es su dinero personal, pero en medio de todo esto es lo que ha mantenido en gran medida una parte del tejido social. Pero ¿cómo evitar? Mi pregunta es ¿cómo evitar que sean grabadas allá? Vale. Solamente, ¿hay posibilidades de que ahí depositen en un banco y se transfieran? Si lo envían a un que banco, sí, por supuesto. Acá? Hay algunos bancos que han intentado establecerse en Estados Unidos y que son bancos utilizados con frecuencia en México. Bancomer, por ejemplo. Y Bancomer, ¿qué hizo? Para ganarse una buena opinión de los migrantes, de las familias migrantes, desarrolló un programa de becas para los que se quedan, para los hijos de los que se quedan en secundaria y en preparatoria. ¿Por qué? Pues porque intentaba que se bancarizaran y que entonces hubiera el envío de recursos sin que necesariamente pasaran por instituciones, insisto, como Western Union u otras, que están claramente definidas como captadoras de remesas. Y que ya de por sí eran bastante depredadoras, dicho. No, o sea, además, muchísimo. estamos hablando de las políticas migratorias de Donald Trump, y hoy lo quiero vincular con una declaración que anda circulando, se filtró de la conversación que tuvo con el presidente Peña. Son, en efecto, filtraciones de agencias internacionales en las que decían que él le habría ofrecido tropas para cuidar la frontera porque los mexicanos habrían sido incapaces, en opinión de él, de poder detener a los, comillas, malos hombres, identificar quiénes son los malos hombres, si son narcotraficantes o si son los propios migrantes o quién, vaya usted a saber, todavía no se sabe a quién se refería. Y ahí lo que me preocupa mucho del tema, Amalia García, es justo la vinculación que empieza a verse. Desde el fin de semana lo vimos con la declaración de Netanyahu, comparando un muro que, dicen los judíos, el gobierno israelita se levantó para defenderse de los terroristas, comparándolo con el que quieren hacer aquí en México. Luego esta declaración, en fin, no sé cómo lo leas. Bueno, yo creo que es inaceptable esto que dice Donald Trump, pero habría que decir que si queremos acabar con la inseguridad en México, lo que hay que combatir es el consumo en Estados Unidos, ese es uno. Pero ya sabemos que el consumo se está legalizando, una buena parte de la Unión Americana ha empezado la marihuana, efectivamente. Porque a lo mejor el tema puede ser sí, amapola, heroína. Por supuesto. Y entonces, en ese otro caso, el de la amapola, de la heroína, de la cocaína,
Bueno, el consumo está en Estados Unidos. Y segundo, las armas vienen de Estados Unidos. Una buena parte de la inseguridad que tenemos es por la industria armamentista norteamericana que vende armas de todo tipo. Está la feria de armas que se hace en Texas y que significa la feria más importante, y cualquiera puede ir a comprar armas, no solamente armas cortas, sino armas de guerra. El 80% de las armas que están en México y que están en Centroamérica vienen de esa industria. Entonces, si queremos acabar con la inseguridad, bueno, acabemos con esta industria armamentista, acabemos con ese consumo, pero lo otro forma parte de la mentalidad de Donald Trump, es decir, es una mentalidad guerrerista, quieren acabar, les mando el ejército, esto es algo inaceptable. Y respecto de Netanyahu, por cierto, encontraba yo un dato muy interesante. Hay una empresa, se llama Magal Security Systems Limited, que es la que ha construido ese muro en Israel, y el gobierno de Israel es propietario del 23% de las acciones de esa compañía, y ya le ofreció a Donald Trump construir el muro. También hay un interés económico. Por supuesto. Están abriendo oportunidades de negocio. Jesús Gallegos, voy contigo. Y la pregunta es, ¿tú ves que hay algún peligro de que si empieza a vincular seguridad e inmigración, trate de comenzar, digamos, a justificar sus medidas migratorias, hablando de la amenaza de los malos hombres? Sigo con el lenguaje del... No, definitivamente, aquí las coincidencias son varias, pero inclusive yo iría más allá. La relación la estableció el propio Donald Trump hace ya 16 meses, 18 meses, cuando empezaba a hablar de la migración y hacía referencia a estos hombres como delincuentes, como violadores, como criminales, y que afectarían en un momento la seguridad. Las últimas declaraciones vinculadas también a la disminución de estímulos fiscales o apoyos económicos a la ciudad de Santuario tiene que ver con el ejercicio de un incremento de la inseguridad en estas mismas demarcaciones en Estados Unidos. Así que definitivamente es peligroso, va en ese sentido, y va también en algo que hemos llamado una política del terror de Trump, ¿no? Constantemente ajustada a los parámetros de un enemigo, en este caso un enemigo con estas debilidades como es México, y que debemos entenderlos en esos términos. Desafortunada o afortunadamente todavía hay ingenuos en nuestro país que piensan que hay oportunidades de negociar con Trump. Me parece que lo que queda ahora es un enfrentamiento a partir de diferentes herramientas, las diplomáticas, las políticas y desde luego las de una sociedad internacional con la cual tenemos que establecer más acercamiento. José Martín, ¿cuál es, digamos, si empieza a darse esa vinculación entre seguridad e inmigración, cuáles tendrían que ser, digamos, las respuestas de México? Primero, la protección de los derechos humanos de nuestra gente allá, y luego de la propia frontera. Desde la década de los 80, con Ronald Reagan, comenzó a manejarse seguridad nacional, migración y frontera sur. Es decir, no es un tema nuevo. El problema que hoy vemos es que esto se ha incrementado, se ha exponenciado de una manera tal que hoy en día el tema que lo toca Donald Trump parece ser el que más nos distrae a nosotros. Cuando hablamos del muro, es que el muro ya está construido, ya hay un muro. El tema al final no es que pongan el nuestro muro, es que quieren que lo paguemos nosotros, que es el tema, pero yo creo que es el gran distractor que hay de trasfondo. A mí lo interesante que yo veo el caso de Donald Trump es la manera como están manejando como empresarios. Y el más importante no es Donald Trump, también nos estamos distrayendo con él. Es el secretario de Estado Tillerson, que es el director, fue director ejecutivo de ExxonMobil. O sea, estarías un poco apoyando el dato que daba Amalia sobre los intereses, digamos, corporativos o de negocio en la construcción. Es otra parte, porque si perdemos de vista la noticia y no vemos el trasfondo de lo que verdaderamente es lo real, lo fáctico, lo poderoso que son los grandes corporativos, entonces pensaremos que hasta la propia personalidad de Donald Trump es la que nos lleva. De que estamos hablando un poco de reality shows para crear confusión y abrir oportunidades de negocio, ¿de eso estamos hablando? Realmente, así de pervert, perdón que... No, absolutamente. ¿Sí? ¿Y cuál es el elemento económico más poderoso que más le interesa a Donald Trump? Es el petróleo. ¿Por qué la relación con Vladimir Putin? Por el petróleo. ¿Por qué ha tomado la determinación de decir que no existe cambio climático? Ellos saben que existe cambio climático, que hay una afectación al medio ambiente, pero es el interés de la industria petrolera, y ya decidió que van a construir los oleoductos que Obama había decidido que no se hicieran, y a mí me preocupa mucho
que el gobierno mexicano, el propio secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores han dicho que sí hay que replantear el Tratado de Libre Comercio y han puesto en el centro un tema en estos días que creo que pocos han puesto en el centro, pero que yo quiero aquí sacar a la luz, es el de la integración energética. Pues claro que Donald Trump va a decir que sí, si eso ya viene en proceso, es la integración energética, es Exxon que está presente ahí, es el acuerdo con Vladimir Putin, es el mundo a partir de los intereses de las compañías petroleras. Es una seguridad energética en la cual México es un peón. Voy a última semana, los únicos contrapesos que han funcionado para detener, por ejemplo, las órdenes ejecutivas respecto de las prohibiciones y el veto migratorio a 7 países musulmanes han sido los jueces. Pero platicando justamente ahorita en el corte, Amalia, no se ve ese contrapeso, por ejemplo, para poder garantizar las ciudades santuarios, ¿o sí? Están resistiendo las ciudades santuario a pesar de la amenaza, porque ya lo que dijo Donald Trump es que quien no acate la colaboración con ICE, que es la institución encargada de la seguridad interna y de las deportaciones en el interior de los Estados Unidos, no en la frontera es la patrulla fronteriza, ya dijo que les va a recortar fondos federales. Entonces está la amenaza. Ya empezaron varias de estas ciudades santuarias, e incluso algunos estados, el estado de Washington, el fiscal, el procurador, ya presentaron un recurso, y yo creo que estas entidades, estos estados y estos condados, que son más de 300 condados los que se han declarado condado santuario, varias universidades y varios estados como el estado de Washington, bueno, están entre las ciudades, está Los Ángeles, está Chicago, está Boston, está Nueva York. Estas ciudades pueden dar una gran batalla, pero son ciudades donde ganaron los demócratas. Entonces, ¿dónde están dando los demócratas la batalla? Efectivamente en el Congreso, hasta donde pueden, pero en una minoría, y en estas ciudades santuario que se están convirtiendo en reductos también de la defensa de lo que eran los valores de Estados Unidos. Definitivamente estamos hablando del rechazo local frente al gobierno federal. Ya, pero ¿estás optimista o no estás, o estás pesimista respecto a las posibilidades? Por las tendencias y por los que yo sé, eran 300 hace 2 años. En este momento hablamos de más de 3.140 condados en Estados Unidos, 300. El último informe del Comité para las Migraciones Ilegales en Estados Unidos establece que son 169, de las cuales 99 ya han cedido ante la presión federal. Hoy, vigentes, solo hay 68. Es decir, tenemos una disminución drástica. Claro, de estas 68 hay algunas emblemáticas, ya se fueron mencionadas Los Ángeles, Chicago, Nueva York, pero tienen una condición particular. Su economía no solo depende de esta población migrante, sino de una relación internacional. Pero estaremos viendo una polarización al interior de los Estados Unidos entre la población que apoya las medidas del presidente Trump y la población local que apoya las medidas de gobernadores y alcaldes. Polarización, sin duda, Jesús Madrid, peligrosísima para los propios Estados Unidos. Es interesante porque ¿qué se entiende por ciudad santuario? Yo hace 30 años mi tesis fue sobre movimiento santuario. Si algo tenemos que agradecerle a los norteamericanos, es un personaje que se llama Jim Corbett, que fue el que creó esto que se llama movimiento santuario, que comenzó en 1982. De protección para refugiados, ¿no? Para refugiados, pero particularmente para indocumentados en ese momento, que eran centroamericanos que cruzaban por Arizona. Este movimiento se creció en Arizona, que hoy es una de las ciudades que mayor cantidad de oposición tiene a la reforma migratoria. Pero tiene que ver con esto, que siempre hablamos de ciudades santuario, pero ¿qué es ser ciudad santuario? Hoy en día ser ciudad santuario, yo tengo un dato que son 604 condados hoy en día, que han ido creciendo de manera gradual del año 82 hasta el 2017, y a partir de los 90 volvieron a crecer. Significa dos cosas. Uno, que la policía no va a actuar como si fuera patrulla migratoria. No les van a dar los datos de las personas que se pasaron un alto, porque anteriormente podían ser deportados por haberse pasado un alto por una falta administrativa. Para que no sean perseguidos. Para que no sean perseguidos. Cada ciudad tiene diferentes niveles de apoyo a los indocumentados. Y esto es bien interesante. Hay ciudades que hasta les permiten a los indocumentados sacar su propia credencial de manejo, sin ningún problema, la licencia de manejo. Y por eso son diferentes niveles. Lo que es cierto es que en donde se han declarado ciudades santuarios hay mayor crecimiento económico y hay menor tasa delictiva, por una simple y sencilla razón, porque el indocumentado
no se va a prestar a hacer algún hecho delictivo porque sabe que está en vulnerabilidad. Y eso es interesante. Claro. Se me está acabando el tiempo y me voy con dos apuntes políticos. Uno, las acciones que está tratando de desarrollar el jefe de gobierno de la ciudad. Está haciendo contactos con distintos actores en Estados Unidos. Y el que también lo está haciendo, López Obrador, que quiere llevar justo el tema a la ONU y también una resistencia cívica en Estados Unidos. Están rebasando políticamente al gobierno federal. Pues yo creo que sí, porque están actuando con más prontitud. El jefe de gobierno está ahorita en Los Ángeles precisamente con el alcalde de Los Ángeles para ver cómo van a coordinar algunas acciones específicas de respaldo. Y aquí mismo en la Ciudad de México está, como yo mencionaba, este módulo en el aeropuerto. Tenemos el seguro de desempleo que ya está operando. Ya estamos entregando apoyos a los migrantes, que son recursos a lo largo de 6 meses. Ya les estamos capacitando, ya les estamos dando apoyo para autoempleo, ya los estamos conectando con trabajos, es decir, ya hay aquí operando, no es que lo estemos proponiendo para el futuro, ya está operando una acción para que los migrantes que son de la Ciudad de México o que residían aquí antes de irse a Estados Unidos sean incorporados. Hay que decir también, en honor a ser muy claros, que los migrantes de la Ciudad de México que están regresando es un número todavía muy pequeño. Todos los estamos recibiendo. Hay que ver quiénes más llegan, pero la decisión es que a todos los vamos a recibir y todos los programas los van a beneficiar. Y la iniciativa de Andrés habría que apoyarla también. Yo digo que todos los mexicanos que puedan ir y solidarizarse, habría que ir y estar ahí presentes. Van a ir también los gobernadores, van a estar presentes en Washington con gobernadores de la Asociación de Gobernadores que existe en Estados Unidos. Ya se me acabó el tiempo, Amalia, justo cuando estábamos entrando en una parte súper interesante. Muchas gracias, José Martín Íñiguez, como siempre, profesor de la UIA. Muchas gracias, Jesús Gallegos, profesor de Seguridad Nacional de la UNAM. Muchas gracias, Amalia García, secretaria del Trabajo del Distrito Federal, justo cuando estaba poniendo más caliente esto. Nos vemos, que le vaya muy bien. Buenas tardes.